Una inyección que te puede hacer durar hasta 90 minutos en la cama. ¿Te interesa? Hoy vamos a hablar todo sobre esta inyección peniana que hace que muchos hombres aguanten por más de 90 minutos. Quédate hasta el final que te voy a enseñar cuál es la mejor inyección que existe en el mercado. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en salud sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en São Paulo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Si quieres agendar una consulta conmigo, te voy a dejar aquí el link en la descripción y un código QR en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre un tema que todo el mundo me pide. Tengo muchos pacientes con muchas dudas, atiendo varios pacientes vía telemedicina con estos problemas en uso de inyecciones y hoy vamos a ver algunas cosas. ¿Qué tipos de inyecciones penianas hay para mejorar la erección? ¿Cómo debo aplicar esta inyección peniana? ¿Y cuál será la mejor del mercado? Hoy vamos a hablar todo sobre eso. Antes de comenzar, te voy a pedir por favor que te inscribas al canal, que dejes tu like, que comentes este video porque eso me ayuda a continuar preparando material gratuito para vos. Entonces, lo primero que tú tienes que entender es que las personas que están con problemas de erección ya por mucho tiempo, están usando muchos medicamentos y nada está mejorando, pueden usar este tipo de inyecciones penianas, ¿ok? Estas inyecciones penianas van a resolver hasta 95% de los problemas de erección. Imagínate, es un número grande, resuelven casi todo. Tengo muchos pacientes que usan estas inyecciones y que están muy felices. Estas inyecciones contienen potentes vasodilatadores que actúan localmente en la región del pene y hacen que aumente la llegada de sangre de una forma brutal. Llega mucha sangre, resuelve y vos vuelves a tener tus erecciones potentes y rígidas. Antes de continuar, te voy a presentar los compuestos que existen en el mercado. Existen tres más conocidos que son el Caberjet, el B-Mix, que sería este aquí, y el Trimix. Cada uno tiene, el Caberjet tiene un componente activo que es el más potente. El B-Mix tiene dos componentes activos, ¿no? Que son potentes vasodilatadores y el Trimix tiene tres componentes activos que son realmente excelentes vasodilatadores. Hoy específicamente vamos a hablar del B-Mix y el Trimix. Voy a dejar otro video exclusivo para el Caberjet. Entonces, para que tú entiendas mejor, tenemos dos compuestos, el B-Mix y el Trimix. El B-Mix está compuesto de dos potentes vasodilatadores que son la papaverina y la fentolamina. ¿Ok? Esos son fuertísimos vasodilatadores que aumentan la llegada de sangre. Y el Trimix, que sería un medicamento un poco más fuerte, tiene papaverina, fentolamina y prostaglandina. La gran diferencia entre el B-Mix y el Trimix es la prostaglandina. La prostaglandina es otro compuesto también que es más potente y hace que el Trimix sea una inyección mucho más fuerte y al mismo tiempo tiene una particularidad que al contener la prostaglandina, este Trimix necesita estar refrigerado. Entonces la logística es un poco más difícil, si quieres verlo así, ¿no? Porque tendrías que andar con tu cooler o tienes que andar con tu refrigerador ahí medio portátil si vas a un motel, si vas a otro lugar, a otro país. Y bueno, es un poco más difícil, pero funciona excelentemente de la misma forma que el B-Mix. ¿Ok? Y ahora te voy a mostrar, y esto es un video para ustedes y para mis pacientes, cómo debo yo aplicar estos medicamentos intracavernosos. Estos medicamentos intracavernosos siempre se aplican en la parte lateral del pene. Trazas una línea en la mitad de tu pene, de la mitad para abajo está liberado para que tú apliques estas medicaciones intracavernosas. Las puedes aplicar con jeringas como estas. Tú puedes ver que son jeringas bien chiquitas, la aguja es bien pequeña. Entonces, cargas tu material y ojo, la dosis adecuada se va a determinar en una consulta con tu urólogo luego de una prueba de farmacoerección o una ecografía Doppler peniana. Si tienes más interés en esos exámenes, déjalo aquí abajo que yo te explico. Luego de esos exámenes, nosotros entendemos cuál es la dosis adecuada para ti, te la prescribimos en una receta y comienzas a aplicar. Entonces, imagínate, este es tu pene, la mitad para abajo, en la lateral, nunca en la parte del medio, de arriba, ni de abajo, porque en la parte de arriba tenemos vasos, venas, arterias, etc. Y en la parte de abajo tenemos la uretra. Entonces, siempre en la lateral. Tú vas a aplicar, vas a hacer una limpieza en la región y vas a introducir la aguja hasta tu cuerpo cavernoso y de ahí vas a aplicar la dosis adecuada.
esperas 5 minutos, en el medio puedes hacer una masturbación porque necesitas de un estímulo para que el medicamento haga efecto, y en apenas 5 minutos vas a tener una levantada del fierro. Eso es para que ustedes sepan de forma general cómo se usa. Ahora, las particularidades del Bimix. El Bimix es un medicamento que se usa de forma más... me agrada bastante porque al tener dos componentes no es necesario que esté refrigerado, entonces la manipulación es más fácil. Funciona muy bien para ya mejorar disfunción eréctil moderada. Tiene algunos efectos adversos. ¿Cuál es el más importante que tú necesitas conocer? Es el priapismo. El priapismo es una erección prolongada por más de 3 horas que puede ser muy peligrosa para tu salud, para la salud de tu pene en realidad, porque si tienes una erección de más de 3 horas, aunque realmente parezca muy tentador, ¿no? Estar erecto 3 horas, esta erección puede hacer que empeore tu disfunción eréctil, ¿ok? Entonces, por eso es necesario que pases en consulta para entender cuál es tu dosis adecuada. Yo hago esta consulta presencial en el consultorio o a veces la hago telemedicina con los pacientes que están regados por el mundo y siempre llegamos a la dosis adecuada. El Trimix, al ser un componente más potente que el Bimix, siempre yo comienzo en estos pacientes con Caberjet. Si el paciente no se da bien con Caberjet, me voy para Bimix. Si no se da bien con Bimix, me voy para Trimix, ¿ok? El Trimix, al ser refrigerado y tener 3 componentes, es mucho más potente, obviamente necesita más cuidados y tiene los mismos efectos adversos. Entonces les podría decir que el más potente es el Trimix y el que más me gusta es el Bimix. Si te gustó este video, te voy a dejar otro video sobre cómo usar Tadalafila. Chao, chao.